¿Qué clase de hombre ve en un paisaje salvaje no belleza, sino oportunidad? Robert Hansen encontró en Alaska el escenario perfecto para algo aterrador. Lejos del ruido de la ciudad, entre nieve, bosques y distancias imposibles, entendió que una persona podía desaparecer casi sin dejar rastro, y que en aquel lugar la naturaleza no sería solo testigo de sus crímenes, también podría formar parte de ellos. Durante años, este hombre llevó una doble vida casi imposible de sospechar. De cara al exterior, era panadero, empresario, vecino conocido, esposo y padre de familia. Pero lejos de esa fachada, escondía una rutina criminal escalofriante. Secuestraba a mujeres vulnerables en Anchorage y las trasladaba a zonas remotas, a veces en coche y a veces en su propia avioneta. Y en algunos casos las soltaba en plena naturaleza antes de perseguirlas con un rifle. Y quizá ahí está la esencia de este caso, no solo en la brutalidad, sino en la lógica. Hansen no fue un criminal impulsivo. Fue un depredador paciente que eligió bien el entorno, comprendió que víctimas serían menos protegidas y utilizó la inmensidad de Alaska como si fuese una extensión privada de su crimen. Pero para entender cómo pudo sostener algo así durante tanto tiempo, hay que ir más atrás. Antes de los cuerpos hallados en zonas remotas y antes de la huida que rompió su impunidad, existía ya un hombre con antecedentes graves y con una violencia previa que dejó más avisos de los que a veces se recuerda. Y entonces surge la pregunta que recorre toda esta historia. ¿Fue un monstruo surgido de la nada? ¿O un peligro que durante demasiado tiempo consiguió parecer un ciudadano normal? Robert Christian Hansen nació en 1939. Creció en Iowa y pasó buena parte de su juventud trabajando en la panadería de su familia. Esa primera imagen, aparentemente anodina, importa mucho para entender el personaje, porque no estamos ante un hombre que desde muy joven quedara retratado como alguien extravagante o abiertamente descontrolado. Su vida exterior, al menos en ciertos momentos, tenía la forma de una existencia funcional. Trabajo, disciplina, rutina, obligaciones. Y precisamente esa normalidad aparente se convertiría más tarde en una de sus mayores protecciones. Detrás de esa fachada, sin embargo, ya existían tensiones. Se ha señalado en distintas reconstrucciones del caso que Hansen arrastraba una personalidad resentida, insegura, profundamente incómoda con su propia imagen y con su relación con los demás. No es difícil imaginar el peso que pudieron tener la rigidez familiar, la presión paterna y una juventud marcada por la dificultad para encajar. Pero conviene detenerse aquí para no caer en una idea simplista. Una infancia dura no convierte a nadie en asesino. Lo importante no es buscar una excusa, sino entender el contraste brutal entre la apariencia de hombre trabajador y la violencia que ya empezaba a ir a abrirse paso. Y esa violencia dejó señales reales. Mucho antes de que Alaska conociera su nombre como asesino en serie, Hansen ya había acumulado antecedentes penales serios. En Iowa fue condenado por incendiar un autobús escolar. Más adelante, ya en Alaska, fue condenado por robo y también por asalto con arma peligrosa. No eran pequeños tropiezos. Eran delitos graves que mostraban una capacidad de agresión muy superior a la imagen tranquila que luego proyectaría como panadero respetable de Anchorage. Aquí aparece una de las primeras capas inquietantes del caso. Durante años, Robert Hansen fue una persona que el sistema sí llegó a tocar, sí llegó a condenar y sí llegó a evaluar. Hubo informes, hubo antecedentes, hubo advertencias sobre problemas psicológicos y sobre una personalidad conflictiva. Pero nada de eso terminó generando una intervención que detuviera lo que estaba a punto de consolidarse. Es uno de esos detalles que, mirados en retrospectiva, resultan especialmente incómodos. No porque el sistema pudiera adivinar el futuro, sino porque ya tenía delante a un hombre con una violencia seria y reincidente. En 1967 se trasladó a Anchorage, y allí su historia tomó una forma todavía más engañosa. Lejos de desmoronarse, logró integrarse. Trabajó, montó su panadería, sostuvo una vida familiar y comenzó a moverse dentro de la comunidad como un hombre más. Esa capacidad para parecer corriente es central en este caso. Muchas veces el público imagina al depredador como alguien que emite señales evidentes, como una presencia sombría que destaca enseguida. Hansen no era eso. Su gran poder fue precisamente no destacar demasiado. Era el tipo de hombre que uno no mira dos veces.
Y eso importa aún más si pensamos en la Anchorage de aquellos años. La ciudad estaba creciendo a gran velocidad, alimentada por el auge del oleoducto Trans-Alaska. Llegaba gente nueva, entraban y salían trabajadores, se movía dinero. Había cambio constante, población flotante, barrios que se transformaban y una sensación de expansión difícil de controlar. En un contexto así, la estabilidad externa de Hansen lo volvía todavía menos sospechoso. Frente al movimiento de una ciudad cambiante, él parecía una figura fija, asentada, casi fiable. Pero había otro elemento que completaba el perfil. Hansen no solo había conseguido una fachada social creíble, también había desarrollado una relación profunda con el entorno salvaje de Alaska. Era cazador, tenía experiencia en el exterior, conocía bien zonas apartadas, sabía orientarse, sabía usar armas y además obtuvo licencia de piloto, un detalle decisivo, porque no hablamos de un hombre violento limitado por el espacio urbano. Hablamos de alguien que dominaba un territorio inmenso, duro y silencioso. Y cuando una mente depredadora entiende que el paisaje puede trabajar a su favor, el crimen deja de depender solo del impulso. Empieza a organizarse. Hay una pregunta que conviene introducir aquí porque ayuda mucho al tono del vídeo. ¿Cuándo exactamente empieza de verdad un asesino en serie? En el primer crimen conocido, en la primera fantasía repetida, en el momento en que descubre qué tipo de víctimas puede elegir sin levantar demasiada alarma. En el caso de Hansen, esa frontera parece especialmente difusa, porque cuando por fin fue detenido, lo que salió a la luz no fue la explosión repentina de un hombre fuera de control, fue la existencia de una maquinaria que llevaba tiempo perfeccionándose. La selección de víctimas también muestra esa lógica. Hansen comprendió que ciertas mujeres ocupaban una posición especialmente frágil en la mirada social. Muchas eran jóvenes vinculadas al trabajo sexual, al ambiente nocturno o a vidas atravesadas por la precariedad. Algunas se habían desplazado a Alaska buscando una oportunidad económica. Otras arrastraban ya situaciones durísimas. Y en ese punto el caso deja de ser solo la historia de un criminal para convertirse también en una radiografía de una ceguera colectiva. Porque Hansen no escogía al azar. Escogía donde intuía menos protección, menos seguimiento y menos urgencia pública. Eso vuelve la historia mucho más incómoda, porque el asesino no actuó en un vacío. Actuó dentro de un ecosistema social donde determinadas desapariciones tardaban más en activar las alarmas, donde el margen entre ha desaparecido y quizás simplemente se ha marchado podía alargarse demasiado, donde la vulnerabilidad de ciertas mujeres quedaba amortiguada por prejuicios, por indiferencia o por puro cansancio institucional. Y un depredador paciente sabe leer ese terreno casi tan bien como el bosque. Con el tiempo, Hansen logró combinar dos mundos que no deberían haberse tocado nunca, el de la respetabilidad cotidiana y el del dominio físico sobre un territorio salvaje. Durante el día podía vender pan, atender asuntos domésticos o hablar con conocidos. Pero en otro plano de su vida, más secreto y más frío, ya estaba desarrollando un patrón que mezclaba secuestro, agresión sexual, control psicológico y conocimiento del paisaje. No era solo violencia, era violencia organizada. Y esa organización es lo que da al caso su fuerza narrativa. No estamos ante una historia de explosiones erráticas, sino ante la construcción gradual de un método. Un método sostenido por la paciencia, por la rutina y por una idea central. Si llevaba bien a sus víctimas lo bastante lejos, si elegía bien a quien atacaba y si seguía manteniendo intacta su fachada social, podría prolongar su impunidad durante años. Y durante un tiempo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero para entender de verdad por qué el método funcionó, no basta con mirar al asesino. Hay que mirar también el escenario, porque Robert Hansen no solo utilizó Alaska como telón de fondo, la convirtió en parte activa de su crimen. Y cuando un paisaje entero empieza a trabajar para el depredador, el horror adquiere otra escala. En muchos casos criminales, el lugar importa, sí, pero funciona apenas como contexto. En la historia de Robert Hansen, el lugar es una pieza esencial. Sin Alaska, sin su geografía inmensa, sin sus áreas remotas y sin la facilidad para alejarse de Anchorage en cuestión de minutos, este caso no habría tenido la misma forma. El territorio no fue un decorado, fue una herramienta. Anchorage ya de por sí ofrecía un contraste inquietante. Por un lado,
Era una ciudad en crecimiento, con movimiento, negocios, bares, clubes nocturnos y población cambiante. Por otro, bastaba salir un poco de su núcleo para entrar en un espacio radicalmente distinto. Pistas pequeñas, ríos, humedales, llanuras frías, vegetación espesa y kilómetros enteros sin presencia humana constante. A ojos de cualquiera podía parecer simplemente naturaleza salvaje. A ojos de Hansen, aquello representaba algo mucho más útil: aislamiento operativo. Y es importante usar esa expresión de forma casi visual en el guión. Aislamiento operativo. Porque eso describe muy bien lo que hacía. No solo buscaba soledad. Buscaba un espacio donde la víctima perdiera referencias, orientación y cualquier expectativa real de ayuda inmediata. Un espacio donde él conociera el terreno y la otra persona no. Un espacio donde el miedo no terminara en el secuestro, sino que se expandiera hacia todo el alrededor. El frío, los árboles, la distancia, el barro, la oscuridad, el sonido del viento. Con el paso de los años, Hansen fue refinando un patrón. Se acercaba y a mujeres vulnerables, muchas veces en entornos asociados a la noche o a la prostitución. Las secuestraba, las retenía, las agredía y en algunos casos las llevaba a lugares remotos al norte y noreste de Anchorage. A veces las transportaba por carretera, otras veces utilizaba su avioneta, y en varios de esos episodios, según confesó más tarde, el crimen adquiría un nivel todavía más perturbador. No se limitaba a matar, sino que convertía la persecución en parte del acto. Les daba un margen de huida en un entorno hostil y luego la rastreaba con su rifle. Aquí conviene detener el ritmo y dejar que la idea respire en la narración, porque es una de las piezas más escalofriantes del caso. No solo por la violencia en sí, sino por lo que revela sobre su psicología. Ese método no habla de un arrebato. Habla de una fantasía repetida de dominio absoluto. Hansen no quería únicamente ejercer control físico. Quería controlar el espacio, el tiempo, la esperanza y el terror. Quería decidir cuándo comenzaba la huida, cuánto duraba y cómo terminaba. Quería ser el único dueño del paisaje en ese momento. También explica por qué la palabra cazaba ha quedado tan asociada en su nombre. No como figura poética exagerada, sino porque el propio ritual del crimen incorporaba elementos de la caza. Selección, traslado, terreno favorable, arma y persecución. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con ese término en el vídeo, porque puede generar una fascinación superficial. Lo más importante no es el apodo ni la imagen impactante. Lo importante es recordar que cada uno de esos episodios tenía una víctima concreta, una mujer real cuya vulnerabilidad fue explotada con una crueldad planificada. Y en ese punto Alaska vuelve a entrar en escena como algo más que una geografía extrema. La inmensidad le ofrecía tiempo. Tiempo para moverse. Tiempo para regresar. Tiempo para que la desaparición no se entendiera enseguida como un secuestro. Tiempo para que el cuerpo quedara oculto en un entorno donde la naturaleza podía descomponer, cubrir y dispersar evidencia. En una gran parte de su método, la distancia era tan importante como el arma. La propia evolución de Anchorage le dio otra ventaja. En los años 70 y principios de los 80, la ciudad vivía una transformación acelerada. El boom económico del oleoducto atrajo trabajadores, negocios improvisados, circulación constante y un ambiente fronterizo que mezclaba oportunidad con desorden. En un lugar así, las vidas podían cruzarse y desaparecer de forma mucho menos visible que en una comunidad cerrada donde todo el mundo se conoce desde siempre. Eso no significa que el entorno causara sus crímenes. Significa que él supo leer sus debilidades. Y de nuevo aparece la cuestión de las víctimas. Hansen no secuestró a mujeres escogidas al azar en términos sociales. Entendió que algunas serían menos buscadas, menos protegidas o menos escuchadas. Esa lectura es escalofriante porque implica cálculo. Sabía a quién podía atraer, intimidar o abordar. Sabía que relatos públicos tardarían más en activarse. Sabía que una desaparición dentro de ciertos márgenes sociales podía confundirse con muchas otras cosas. Un cambio de ciudad, una huida, una noche larga o un problema con drogas. Todo eso ampliaba su margen. Con el tiempo, los hallazgos de restos humanos en zonas remotas comenzaron a dibujar un cuadro cada vez más inquietante.
El área del río Knik y otras regiones apartadas del entorno de Anchorage fueron devolviendo cuerpos, huesos y fragmentos de una verdad que el paisaje había guardado en silencio durante años. Esa imagen es muy potente narrativamente. Alaska no hablaba de golpe, hablaba a trozos. Un hallazgo aquí, otro más tarde, una identidad sin cerrar, un patrón apenas entrevisto. Y mientras tanto, Hansen seguía sosteniendo su máscara. Esa convivencia entre normalidad y horror es probablemente uno de los rasgos más perturbadores de toda la historia. Resulta casi imposible no pensar en la escena mental. El panadero, el negocio, la familia, la rutina doméstica y, en paralelo, armas, zonas remotas, rutas, recuerdos de lugares donde sabía que nadie interrumpiría sus planes. Dos mundos completamente incompatibles dentro del mismo hombre. Y sin embargo, coexistieron durante años. Hay algo todavía más sombrío en esa estructura criminal, la sensación de que el paisaje empezó a absorber parte del secreto. En casos urbanos, la ciudad suele dejar cámaras, huellas, tráfico y testigos accidentales. En el entorno que Hansen utilizaba, muchos de esos elementos desaparecían. El bosque no habla rápido, el río no denuncia, la nieve no siempre conserva lo que uno cree. La naturaleza puede borrar, cubrir o retrasar. Y para un criminal que conocía ese mundo, cada una de esas características era una ventaja práctica. Por eso este caso tiene una cualidad casi cinematográfica, pero no en el sentido espectacular, sino en el sentido atmosférico. Todo parece construido alrededor de una tensión entre civilización y vacío, entre una ciudad que sigue con su ritmo y una periferia salvaje donde el orden humano deja de aplicarse con la misma fuerza. Hansen se movía entre ambas esferas con una soltura aterradora. De día podía pertenecer a una, de noche podía internarse en la otra. Sin embargo, como ocurre en algunos de los casos más inquietantes, la caída no llegó por una gran operación inicial ni por una revelación repentina del sistema. Llegó por una grieta mínima, por un momento en el que el control dejó de ser perfecto, por una joven que logró correr, llegar hasta una carretera y contar lo que acababa de ocurrir. En una historia construida alrededor del aislamiento absoluto, la huida de una sola víctima bastó para empezar a romper el silencio de todo un paisaje. En junio de 1983, la maquinaria de Robert Hansen cometió un error decisivo. O quizás sería más justo decir que una víctima consiguió romper el guión que él había preparado para ella. Esa víctima fue Cindy Paulson, una joven de 17 años. Y sin su huida, sin esos minutos improbables en los que todo pudo haber terminado de otra forma, probablemente esta historia habría continuado aún más tiempo en la oscuridad. Según la reconstrucción del caso, Hansen la secuestró, la llevó a su casa y la mantuvo retenida. Después la trasladó hacia Merrill Field, el aeropuerto desde el que operaba su avioneta. La escena ya de por sí resulta aterradora. Una adolescente retenida por un hombre que domina el espacio, que conoce el terreno y que está a mi punto de alejarla todavía más del mundo visible. Pero en ese momento ocurrió la grieta. Mientras él se ocupaba de preparar el siguiente movimiento, Cindy encontró una oportunidad y escapó. Corrió. Y esa carrera en términos narrativos y humanos es uno de los momentos más importantes de todo el caso, porque no estamos hablando solo de una fuga física. Estamos hablando del instante en que una víctima consigue salir del espacio mental que el depredador había diseñado para ella. El plan de Hansen dependía del control, de que la otra persona permaneciera bajo amenaza, desorientada, sometida, aislada. Cuando Cindy logra escapar y alcanzar una vía transitada, todo empieza a cambiar. Ya no hay únicamente una desaparición posible. Hay testimonio, hay urgencia, hay relato directo. Ese detalle es crucial. En casos como este, la diferencia entre sospecha y ruptura total suele estar en la existencia de una superviviente. Alguien que ha visto al agresor, que ha estado en su coche, en su casa o en sus rutas y que puede describir una secuencia concreta. Cindy pudo hacerlo, y además dejó una pieza material particularmente valiosa. Sus zapatillas permanecieron en el vehículo de Hansen. Es un detalle pequeño, pero a veces los casos enteros giran sobre detalles así. No por su tamaño, sino porque anclan una historia al terreno de lo verificable. Aún así, la caída de Hansen no fue instantánea.
Incluso con la declaración de Cindy, seguía beneficiándose de su apariencia social. Seguía siendo un empresario conocido, un hombre casado, un vecino que no encajaba de inmediato en el retrato que muchos esperarían de un secuestrador serial. Esa descompensación entre apariencia y realidad siguió jugando a su favor durante un tramo más, pero esta vez la grieta ya era demasiado visible. Los investigadores comenzaron a encajar piezas que hasta entonces parecían dispersas. El testimonio de Cindy, el perfil del sospechoso, su conocimiento del terreno, su afición a la caza, su avión, la existencia de restos humanos hallados en áreas remotas, los movimientos de mujeres vulnerables desaparecidas en el entorno de Anchorage. Poco a poco, la imagen completa empezó a emerger, no de una sola vez, sino como una fotografía revelada lentamente en un cuarto oscuro. Y entonces llegó el registro. Cuando la policía entró en las propiedades de Hansen en octubre de 1983, lo que apareció no fue solo una colección de objetos comprometedores. Fue, en cierto sentido, la estructura material de una mente criminal. Se encontraron armas, joyas vinculadas a algunas víctimas y, sobre todo, un mapa con marcas. Ese mapa se ha convertido en uno de los símbolos más perturbadores del caso, porque resume de forma brutal lo que Hansen había hecho durante años. Transformar el territorio en archivo. Pocas imágenes condensan tanto horror con tan poco. Un mapa parece un objeto neutro, casi técnico. Sirve para orientarse, calcular rutas, medir distancias, planificar viajes. En manos de Hansen, sin embargo, se convirtió en otra cosa, en un registro íntimo de lugares asociados al crimen, en una memoria privada del bosque, en una cartografía de la violencia. Y quizá eso sea lo que vuelve ese hallazgo tan poderoso. Demuestra que no estaba actuando desde el caos, sino desde una lógica sostenida, repetida y recordada. Después de la presión policial y de la evidencia acumulada, Hansen terminó confesando. Admitió haber matado a 17 mujeres a lo largo de unos 12 años y también reconoció múltiples agresiones sexuales. Legalmente fue acusado por 4 asesinatos, pero la magnitud real de sus crímenes era mucho mayor que la acusación inicial. En 1984 fue condenado y recibió una sentencia de 461 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Era, en términos prácticos, una condena a morir en la cárcel. Hay una ironía sombría en ese desenlace. El hombre que había usado la inmensidad de Alaska como su ventaja absoluta terminó encerrado de forma permanente, privado precisamente de aquello que tanto había explotado: el movimiento, el espacio, la capacidad de perderse en el exterior. Durante años había extendido su poder en bosques, pistas y zonas apartadas. Después quedó reducido a una celda. El cazador del territorio salvaje desapareció dentro de una estructura cerrada, vigilada y sin horizonte. Pero aunque la condena fue enorme, el caso no terminó de cerrarse de inmediato. Porque una cosa es atrapar al asesino y otra muy distinta reconstruir por completo el alcance de su daño. Los investigadores recuperaron varios cuerpos en zonas remotas, guiados también por información que él mismo proporcionó. Sin embargo, durante mucho tiempo no todas las víctimas fueron identificadas. Algunas permanecieron como nombres incompletos, como restos sin historia pública definitiva, como silencios aún abiertos dentro del propio caso. Y ahí entra un elemento muy importante para el enfoque del canal: la memoria de las víctimas. Con el paso de las décadas, la genealogía genética permitió identificar a algunas de las mujeres que durante años habían permanecido sin nombre claro. Una de ellas fue Robin Pelkey, conocida durante mucho tiempo como Horseshoe Harriet. Aún así, todavía quedó al menos una víctima sin identificación pública definitiva: la mujer conocida como Eklutna Annie. Ese dato es devastador, porque demuestra que incluso después de la caída del asesino, el trabajo moral del caso seguía incompleto. Eso cambia mucho la forma de contar esta historia, porque si la reducimos solo al hombre que cazaba mujeres en Alaska, corremos el riesgo de convertir el caso en una leyenda oscura con demasiada fascinación superficial. Y ese no debería ser el centro. El centro en realidad está en otra parte. Está en las mujeres que fueron consideradas demasiado fáciles de ignorar. Está en la lentitud con la que algunas desapariciones fueron asumidas como alarmas reales.
Está en la ciudad que tardó demasiado en comprender que alguien estaba explotando su periferia y sus desigualdades. También está en la supervivencia. Porque en medio de una historia marcada por el aislamiento, la clave no llegó del bosque, ni del mapa, ni del propio asesino. Llegó de una víctima que sobrevivió. Cindy Paulson rompió el patrón. Y al romperlo, obligó al caso a salir de la penumbra y entrar en un terreno donde la investigación ya no podía seguir mirando solo fragmentos sueltos. A veces un sistema entero no despierta por acumulación estadística, sino por la voz concreta de una persona que ha logrado escapar de aquello que parecía diseñado para no dejar testigos. Robert Hansen murió en 2014, a los 75 años, mientras cumplía condena. Pero incluso su muerte no consiguió apagar del todo la inquietud que deja su historia, porque el caso no sobrevive solo por el impacto de su método. Sobrevive por lo que revela sobre una sociedad, sobre un territorio y sobre un patrón de invisibilidad. Sobrevive porque nos obliga a mirar cómo puede convivir un negocio abierto por la mañana con una geografía del horror escondida y eso que todo a pocos kilómetros. Y quizá la pregunta final de este bloque sea la más incómoda de todas. Si Cindy no hubiese escapado aquel día, ¿cuánto tiempo más habría seguido funcionando aquella maquinaria? ¿Cuántos trayectos más? ¿Cuántos vuelos más? ¿Cuántas desapariciones más habrían quedado flotando entre la ciudad y el bosque antes de que alguien lograra unir todas las piezas? La historia de Robert Hansen sigue resultando perturbadora porque enfrenta al espectador con una forma de mal muy concreta, la del hombre aparentemente normal que entendió el valor del silencio mejor que nadie. No necesitó exhibirse, le bastó con una fachada social eficaz, con paciencia, con conocimiento del terreno y con la certeza de que algunas víctimas tardarían más en ser reclamadas por el mundo. Esa mezcla fue su verdadero poder. Por eso este caso no debe recordarse solo por su imagen más impactante, la del asesino que llevaba a mujeres a zonas remotas de Alaska y las perseguía en el bosque. Esa imagen existe, sí, y es brutal. Pero lo más importante está debajo. Está en el cálculo, en la elección de víctimas vulnerables, en la explotación de una geografía hostil, en la indiferencia relativa que protegió durante demasiado tiempo sus movimientos, en los avisos previos que no bastaron, en la ciudad que tardó en comprender qué estaba ocurriendo en sus márgenes. También está en la manera en que el paisaje puede cambiar de significado según quien lo mire. Para la mayoría, Alaska representa inmensidad, naturaleza, dureza, belleza y distancia. Para Hansen durante años fue además una ventaja criminal, y esa transformación de lo salvaje en herramienta de dominio es lo que deja una huella tan intensa en la memoria del caso, porque convierte el entorno entero en una extensión del miedo. Pero si algo rompe esa lógica, es precisamente lo contrario de lo que él buscaba. La voz. La supervivencia, la identificación, el nombre recuperado, la prueba hallada, el mapa interpretado ya no por el asesino, sino por quienes iban a detenerlo. En ese sentido, la caída de Hansen no fue solo la derrota de un hombre, fue también la ruptura de un sistema privado de silencio que había conseguido sostener durante años. Y quizá por eso la última imagen que deja esta historia no debería ser la del depredador entrando en el bosque, sino la de una verdad saliendo de él, lentamente, a veces con décadas de retraso, pero saliendo al fin. Una verdad compuesta por restos, por testimonios, por investigaciones, por identidades devueltas y por una pregunta que nunca termina de desaparecer del todo. ¿Cuántas veces puede repetirse el horror antes de que alguien quiera mirarlo de frente? Porque en ocasiones el crimen más inquietante no es el que más ruido hace, es el que aprende a esconderse dentro de la rutina, a convivir con la normalidad y a usar el paisaje, el tiempo y la indiferencia como aliados. Y Robert Hansen entendió eso demasiado bien.